Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. A propósito de este video que ha encendido la indignación, de este video de maltrato de los militares a un manifestante que está moribundo, al otro que le quiere ayudar y le pegan, eso es inadmisible realmente. Y esto ha encendido también los ánimos en estas protestas. Bienvenido, Jean-Paul Pinto, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su perspectiva de esto que usted hacía un análisis y que tuvo la amabilidad de enviarme por interno y bueno, sobre el uso de la fuerza militar en las manifestaciones en el Ecuador? Esto de excesos que estamos viendo, pero bueno, también hay excesos de lado y lado. ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo abordar una situación de estas, tomando en cuenta que hay violencia de lado y lado? Bienvenido. Sí, buenos días, Verónica y Andrés. Gusto saludarles. Un saludo a la audiencia del programa. Mira que un poco esto es un riesgo que habíamos ya comentado contigo hace ya varios años, ¿no? El uso de Fuerzas Armadas en seguridad interna siempre será un riesgo por la doctrina militar, que es normal, ¿no? Ellos están entrenados no para negociar, para dejar los humos, para la violencia, la tensión, sino para neutralizar a los enemigos. El militar no está ahí para preguntar, consultar. ¿Es o no una amenaza? ¿Será que me quiere agredir? ¿Es un riesgo? Él está ahí para matar, básicamente para eliminar. Entonces, evidentemente, cuando vemos ese video, que realmente es sorprendente, porque cuando analizamos desde el punto de vista de la seguridad, la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, estos tipos están en el suelo, ¿qué riesgo representan para los militares? ¿Qué amenaza tienen, no es cierto? No sé, tienen escondidos explosivos debajo del cuerpo, tienen una granada tal vez, y por eso los militares cuando se bajan de la tanqueta tal vez están con ese temor, pero realmente no, o sea, no es inadmisible, ¿no? El protocolo que se siguió es realmente impresionante, realmente yo que he sido docente militar de muchos altos mandos que actualmente están en el ejército, estos tipos de cosas no están en los manuales, no están en los protocolos de intervención. Pero también el derecho internacional humanitario también te dice que cuando hay, ¿no es cierto?, en combate enemigos que ya no son una amenaza, no son un riesgo, lo que hay que hacer es socorrerles, tratar de ver cómo se les puede dar un corredor humanitario para que puedan llegar a una casa de salud y que puedan ser atendidos, pero realmente lo que vemos en las imágenes es una brutalidad, ¿no es cierto? Es el hecho de ver a gente indefensa que no tiene ningún tipo de amenaza, arma, granada, explosivo, y realmente se bajan justamente a patearles y todo eso, me parece que ellos lastimosamente, como dije en algunos medios, ellos han manchado su uniforme. Y manchar el uniforme significa que sean dados de baja y sean judicializados, llevados frente a la justicia, porque realmente este tipo de cosas, como pasó con los niños de Taura, esto deja en muy mal predicamento a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, en este caso a la Fuerza Militar, porque como te digo, esto no es la norma y no es una regla, no tenemos una política de Estado que diga, ¿no es cierto?, al manifestante hay que acribillarle, hay que matarle, hay que pegarle hasta causarle la muerte. Me parece que esa no es la doctrina que tenemos, pero realmente fue lo que terminó pasando. Pero como tú bien señalas, esto es del otro lado. Lo que ha hecho el otro lado también es inadmisible, ¿no es cierto? Retener, secuestrar, golpear, ¿no es cierto?, a nuestros militares también es algo que debe ser judicializado. Entonces, yo diría que los excesos son de lado y lado, pero ¿por qué hay excesos? Es la pregunta que nos hacemos. Así Es es. porque este gobierno no es el gobierno de la concertación, de los acuerdos, ¿no es cierto?, de debatir, de parlamentar. Este es el gobierno de la imposición. Aquí se hace lo que yo quiero y si no se hace lo que yo quiero, evidentemente ustedes son enemigos, los jueces son enemigos, los medios son enemigos, como tú acabas de decir de estos periodistas. Entonces, estos son los spin dictators, que es el libro que yo te sugeriría de leer. Los spin dictators son estos nuevos dictadores del siglo XXI que ya no, ¿no es cierto?, más allá de lo que vimos en el video, ya no torturan, desaparecen a personas, pero sí justamente es el concepto de enemigo interno, o sea, cualquier persona que no está de acuerdo con mis decisiones, y yo la catalogo como enemigo interno y la persigo. Entonces, hago marcha, les pongo las fotografías en la calle, me voy contra los medios de comunicación, les voy a poner sanciones, les voy a poner demandas. Y el siguiente paso son las universidades, los sistemas de pensamiento crítico en las sociedades, como hizo Trump con Harvard, son los siguientes enemigos, los siguientes blancos en una sociedad. Yo te diría que lastimosamente la falta de diálogo, de acuerdos, de sentarse a negociar, a conversar, es lo que ha causado todo esto. Si tuviéramos otro gobierno, otra sería la realidad. Ahora, Jean-Paul, Pero ¿cómo dialogar con las realmente lo que ha experiencias pasado, previas que se tuvieron en la que los indígenas, bueno, prácticamente, y no los indígenas, otras personas violentas prácticamente querían incendiar el país, e incendiaron la Contraloría, se dieron hechos realmente inéditos y que se podría pensar que son, no sé, milicias urbanas,
se veía un entrenamiento especial allí y cómo dialogar cuando hay ese nivel de violencia, cuando hay unas exigencias en la que más bien del otro lado quieren imponer y bueno, más bien no hay ese espacio para el diálogo, sino para exigir e imponer su visión. En ese sentido, le doy la razón al gobierno de que no se puede negociar de ninguna manera, hay que hacer las cosas que se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo llamar a un diálogo en ese sentido, tomando en cuenta también experiencias anteriores? Ahora, mira, lo que tú tratas es fundamental porque yo no sé si inteligencia tiene información o no de qué pasó con estos grupos del 2019, que realmente los sorprendimos, ¿no? Era realmente entrenada, capacitada, además con una logística, con una capacidad de resistencia y de abordaje de la estrategia, ¿no? Pero estos grupos que vimos en el 2019, ¿qué pasó con ellos? ¿Siguen vigentes? ¿Son milicias? En el Ecuador tenemos focos de insurgencia porque, mira, es distinto. Si tuviéramos datos de inteligencia que nos dicen que en el Ecuador tenemos insurgencia, el antiguo Alfaro Vive Carajo, lo que pasó en Colombia, ¿no es cierto?, con varios grupos de insurgencia, evidentemente esa es una tarea de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tiene un plan de seguridad interna contra el terrorismo, la insurgencia, entonces en ese caso evidentemente estaría justificado el uso de Fuerzas Armadas. Es lo que te digo, o sea, la falta de inteligencia, de reportes de inteligencia, hacen que tú no sepas con quién te estás enfrentando. Porque si la inteligencia dice, mira, no, son manifestantes, tienen cierto tipo de palos o de objetos que pueden causar una amenaza, es un riesgo, evidentemente nuestra policía puede hacer frente, ahí la recomendación estratégica es que vaya la policía. El momento en que decimos, no, estos tipos tienen explosivos, tienen granadas, tienen entrenamiento militar, tienen equipamiento militar, tienen ropa blindada, usan armas largas, la policía puede decir, no, yo necesito el apoyo de Fuerzas Armadas. Pero es en esa lógica, es la policía pide el apoyo de Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas entran de apoyo a la policía, justamente porque nos damos cuenta que la amenaza ha subido de nivel, ha escalado de nivel, y la policía no puede hacer frente por sí sola. Porque lo que estamos haciendo es, mira, o sea, algo importante, Vero y Andrés, por estar metidos en esto, estamos descuidando los temas de la costa, los temas del crimen organizado. Los grupos criminales deben estar felices. Tienen menos militares que les Así estén es. siguiendo, tienen menos inteligencia militar que esté detrás de ellos. Ellos están felices. Mientras más dure este paro, para ellos es mejor. Además, el paro es en una zona que no les afecta, porque es la zona central. La droga se transporta en la zona de la costa. Entonces, ¿por qué nos metemos en más problemas cuando no, ya tenemos suficiente con el tema de la violencia y los homicidios en la costa? ¿Por qué nos abrimos más frentes? Es lo que uno no entiende. Si yo tengo tantos frentes ya abiertos, negocia. O sea, di, mira, yo quiero eliminar el diésel, es fundamental y lo explico, lo justifico. A ver, sentémonos a conversar. Transportistas, indígenas, gremios, etcétera, y lleguemos a un acuerdo. Pero es distinto cuando yo digo, no, yo quiero la constituyente, yo quiero eliminar el diésel, yo quiero esto, yo quiero lo otro, por imposición. Es que ahí no hay negociación. Andrés. Jean Paul, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y yo quiero preguntarte, yo creo que se está haciendo una narrativa donde decimos que los militares son los malos y que los manifestantes no lo son. Y por cierto, es injustificable el tema de lo que pasó con Efraín Fuérez y con la persona que le estaba socorriendo. Eso es, sin ninguna duda, injustificable. Pero yo también he visto videos de manifestantes tratándose de bajar un helicóptero con unas granadas caseras o con unos lanzacohetes caseros. Entonces yo creo que en Imbabura en particular, donde han habido los supuestos excesos de violencia por parte de los militares, sí está justificado que lleguen los militares y que le suban un poquito el tono, porque yo también he visto otros militares muy responsables que ayer estaban hablando en Cañar, que habían estado hablando en otros sectores, diciendo, por favor, dejen pasar a la comida, a la gente que se está afectando, es a la gente pobre. Y militares que estaban también entablando diálogo. Entonces yo no creo que los militares hayan subido un poco la escalada de la violencia de locos. Yo creo que en Imbabura la cosa también se estaba escalando por parte de los manifestantes y vale la pena también poner un alto porque esa es la tarea de la fuerza pública. Ahora, Andrés, ahí es interesante porque es un poco lo que señalaba en otros medios. Si teníamos información de inteligencia de que teníamos infiltración del crimen organizado en estas comunas de indígenas y sabíamos que tenían justamente este tipo de armamento, este tipo de armas largas o de entrenamiento, ¿por qué no intervinimos antes? ¿Por qué dejamos que esto crezca? ¿Por qué dejamos que esto se fortalezca? ¿Por qué dejamos que ellos se entrenen? ¿Por qué dejamos que ellos tengan este armamento? Y recién ahorita como que nos estamos madrugando de esto.
ahí hay una fase de inteligencia clara, porque si yo tenía indicios, ¿no es cierto?, que por los temas de minería ilegal u otro tipo, ¿no es cierto?, de riesgos a la seguridad, había este tipo de indicios, yo tenía que actuar inmediatamente y tenía que neutralizar a estas personas Pero en este punto, antes de ¿qué que más nos crezcan. queda? Si te cierran las vías, la gente se está muriendo de hambre, no hay gasolina, todo está hecho un caos en Imbabura y también, por lo tanto, en las provincias del norte como Esmeraldas y Carchi. ¿Qué te toca hacer si no puedes abrir las vías de manera cordial, con diálogo y la gente te responde con piedras? Toca escalar el uso de la fuerza de manera progresiva y si en verdad se escala la violencia por el otro lado, también te toca meterte y pararte duro. Es lo que te digo, nosotros debimos haber intervenido eso hace mucho tiempo. ¿Por qué dejamos que esto crezca y llegue al punto en el que está ahora? Es lo mismo de cárceles con Moreno. Si las cárceles son inmanejables hoy día, es porque Moreno nunca hizo nada y dejó que esto crezca a un nivel tan alto que sea inmanejable. Las cárceles ahora hemos vuelto a perder el control, no sabemos cómo hacer. Y en el caso de Imbabura, justamente si había indicios claros de que había un crecimiento del poder militar, del tema de entrenamiento, de seguridad. Evidentemente teníamos que haber actuado mucho antes que ahora. Ahora tal vez ya se vuelve muy difícil, porque tú Pero bien en este señalas, punto en el que tiene, estamos, porque lo pasado pisado, ahora, en este punto, ¿qué mira, hacemos? ahorita no hay otra cosa que no sea la negociación. El gobierno creo que ya entendió que no puede seguir con lo que Pero está, tampoco te puedes porque si dejar sigue con lo que imponer por está, un grupo van a que haber no más sacó ni muertos y cinco por heridos. ciento en las elecciones. Mira, esto de aquí también no se entiende por qué él hizo esto ahorita. Pero yo sí lo entiendo. Es un tema de arrogancia también del gobierno. Es decir, como yo tengo popularidad, yo puedo hacer lo que yo quiero. Entonces voy a bajar el 10. Yo de él no hubiera topado esto sino más tarde, porque tengo unas elecciones dentro de poco, en 2 meses, y me estoy jugando también mi futuro político en esas elecciones, porque las preguntas que son ahí son preguntas importantes para el gobierno, no le dieron gusto en lo que él quería, pero por lo menos lleguemos a eso tranquilos, con una popularidad del 60%, 65, ahora está en el 50%, después de ese video seguirá bajando. Pero hay una mala estrategia, pero por un tema de arrogancia, es decir, como yo me siento tan popular y soy, ¿no es cierto?, y salgo en los TikTok y salgo en las entrevistas, soy un tipo famoso y la gente me quiere, yo puedo hacer lo que yo quiero y no es así. Lastimosamente nos damos cuenta de que no es tan así. Entonces, mira que yo te digo, detrás de esto, inteligencia, para mí hay una clara falla de inteligencia, porque no teníamos claro con quién nos estábamos enfrentando. No atacamos el problema en su momento. Al no atacar a su momento, esto creció y se desbordó. Y por eso seguramente la policía dijo, no, ¿saben qué, señor presidente? Yo no puedo actuar porque estas personas en este lado tienen este entrenamiento, este armamento, estas granadas. Esto supera nuestra capacidad como policías. Por lo tanto, señor presidente, mande a los militares, pero en apoyo a la policía. Y es ahí donde los militares entran porque hay insurgencia, hay armamento y hay explosivos. Todos los militares tienen que entrar ahí, tienen que neutralizar esas amenazas Ese fue el que caso de evidentemente Imbabura, mi pueden. querido Jean Paul. O sea, se te está saliendo de control y te toca calmar las cosas, así sea por la fuerza. Y lamentablemente se le está saliendo del control al gobierno y tiene que hacer el uso del monopolio de la fuerza. Y mira, y el otro problema es que esos temas de Fuerza Armada, como te digo, no está en las doctrinas, en los documentos doctrinarios de Fuerza Armada, no está lo que vimos en el video. Pero estas cosas pasan cuando Fuerzas Armadas les desvía de sus tareas principales. Ellos no tienen estas tareas principales. El uso de tanquetas en seguridad interna yo las vi en la dictadura de Pinochet en Chile. Cuando uno ve los videos de la dictadura de Pinochet, claro, los militares entraban a los barrios en Santiago, ¿no es cierto?, en varias partes de Chile, socavar los focos de insurgencia. Claro, pero eso es otra historia. Pero eso no pasa en el Ecuador. A menos que el gobierno nos diga, ¿no es cierto?, en el Ecuador hay indicios de insurgencia, en Imbabura hay grupos insurgentes y por eso Fuerzas Armadas tiene que entrar a operar. Pero hay que estar claros en esto, porque si no, cuando haces un mal uso de Fuerzas Armadas, un uso en tareas no principales, sino subsidiarias, que no están dentro de su doctrina, mira el documento que sacó el ministro de Defensa cuando cambió la cúpula militar. Las tareas de Fuerzas Armadas estaban súper claras ahí, el contrabando, la minería ilegal, el tema de armas. A mí me gustó mucho porque por primera vez en este gobierno había un direccionamiento estratégico claro del rol de Fuerzas Armadas. Estaba claro dónde iban a entrar a operar. Y si está claro, ¿por qué les metes en otra cosa? Esas tanquetas compradas en Turquía son para el crimen organizado, no son para reprimir una marcha, no son para usar en una marcha. Y mira, y por eso en México es nuestro mejor espejo. ¿Cuántas demandas de violación a derechos humanos en México por el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna? Y eso que ellos tienen graves problemas de seguridad, mucho más graves que los nuestros, pero ese es el foco en el cual nos vemos, el espejo en el cual nos vemos,
de que si usamos a Fuerzas Armadas en tareas que no son de ellos, este tipo de cosas terminan pasando. Los niños de Taura, ese video de ahora, como digo, afortunadamente no es la norma ni está en protocolos militares, pero puede llegar a padecerlos, porque el militar no está ahí para ser amigo, conversar, dialogar, sino para neutralizar al enemigo, porque él no puede hacer preguntas. Si comienza a preguntar, le matan. Él tiene que matar primero, o sea, ahí no hay discusión. La doctrina dice eso. Entonces, como te digo, para mí hay un tema de error de inteligencia. ¿Con quién me enfrento? ¿Qué armamento tiene? ¿Qué equipamiento tiene? Mando policías y militares. No puedo mandar a militares. Eso no es un enemigo, no es un insurgente, o a menos que sigo que es un insurgente y mando a militares directamente. Jean-Paul, ¿y qué Pero hay un podríamos protocolo de decir, intervención. por ejemplo, de estas denuncias de infiltrados del crimen organizado dentro de las filas de las protestas? ¿Qué podemos pensar sobre esto? Y también llama la atención que no sé si es coincidencia, casualidad o tiene algo que ver respecto a que cada vez que hay protestas también hay problemas, amotinamientos, masacres en las cárceles. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Sea, yo creo que el crimen organizado también aprovecha estas situaciones para arreglar sus cuentas, de ajustar sus cuentas, que fue el que vimos en dos cárceles de este año, ¿no es cierto? De Esmeraldas, por ejemplo. Entonces, como saben que el gobierno está distraído en otras tareas, ellos aprovechan para hacer sus ajustes de cuentas. Eso pasó en Esmeraldas, ¿no? Entonces, yo te diría que si realmente quisieran crear un caos, lo podrían hacer, pero eso implica que deberían tener caos en varias cárceles simultáneamente para generar ahí sí una convulsión social. Y ese es un escenario que alguna vez hice para un trabajo en el CIES. Les dije, el escenario que podríamos enfrentar a futuro en algún momento es que haya motines en varias cárceles simultáneamente. Y eso implica, ¿no es cierto?, dividir las fuerzas para atacar varios frentes, varios focos, y eso desestabilizaría al país. Entonces, lo que hay que prepararnos frente a eso, eso les dije una vez al SNAI, al CIES, les dije, eso sí es un escenario que puede llegar a pasar. Y cuando eso pase, ahí sí hay algo muy coordinado. Es decir, hay violencia en la calle, hay violencia, ¿no es cierto?, en las ciudades y hay violencia en las cárceles. Un escenario, como digo, tipo ciudad gótica, ¿no es cierto? Siempre uso esta metáfora cuando hablo de este escenario de las cárceles, pero en este caso, mira, hay otra cosa que es importante entender con el trabajo de la mafia y el trabajo de grupos criminales. Y voy a coger como ejemplo, ¿no es cierto?, las zonas costeras de México. A los grupos criminales que operan, ¿no es cierto?, en Acapulco, en Cancún, sitios muy turísticos, no les interesa que esté la policía o los militares rondando por ahí. Les interesa que haya paz y tranquilidad. La mafia inclusive se encarga de pequeños ladrones, de pequeños secuestradores que estén operando. Nadie opera sin su autorización, porque lo que ellos no quieren es a policías y militares cerca en sus negocios. Y es así como trabaja el crimen. Al crimen no le interesa el caos, que esté todo el tiempo la policía, los militares ahí inspeccionando, buscando cosas. El narco lo que quiere es tranquilidad y paz para hacer sus negocios. Y por eso el tema de las vacunas y las extorsiones, porque todo debe estar en paz. Pues es así trabajan los narcos y trabaja la mafia italiana. Entonces, aquí podrían estar atrás si es que me conviene a mí, como te digo, el tema de distracción. Pues como yo quiero hacer mis negocios en la costa y quiero que todo esté en paz en la costa, yo financio actividades en la sierra para que la policía y los militares estén distraídos en otras tareas y con eso yo trabaje tranquilamente en la costa. Es Increíble. lo que está pasando. Nuestros militares, nuestras tanquetas deberían estar ahí. ¿Cuándo hemos visto? Y es cierto, algunos colegas han dicho algo que tienen razón de decirlo y que lo dicen por eso. Dicen, ¿cuándo hemos visto esta muestra de fuerza en Durán, en Portoviejo, en Esmeraldas, ¿no es cierto?, en Machala, estos grandes convoyes, estas tanquetas? Pero es que, mira, algo que es importante y no menor. Yo que he sido, como te decía, profesor de academias militares, toda esta generación de militares del general Vázquez, todos hubieran dado una pierna, un brazo por estar sentados de un día en el puesto que él tuvo. Todos sueñan con ese cargo. Cuando no lo tienen, hasta se deprimen. Y llega el general Vázquez a su cargo el 1 de septiembre de 2025 y no dura ni siquiera 3 semanas. ¿Tú te imaginas hacer realidad tu sueño, como ustedes como periodistas, y sentarse donde están y renunciar a las 2 semanas? Que algo muy grave pasó, a menos que le haya dado una enfermedad gravísima terminal. Tú no renuncias del sueño que siempre quisiste cuando tenías 18 años, cuando tenías 20 años. Y él renunció al mes. Entonces, ¿qué implica? Que a él le pidieron cosas que él no podía hacer, que a él le pidieron cosas que él no estaba de acuerdo en hacer, y los principios y valores militares no se venden por un salario, ni por fama, ni por prestigio. Y John Niño, que está ahora como comandante del ejército, que lo conozco también muy bien, es lo mismo. Él tampoco se va a prestar para cosas que los militares no deben hacer y no pueden hacer, o hay riesgos de afectar la imagen militar. Los militares son la fuerza que más prestigio tiene. Cada vez que hay estos videos, cada vez que pasa lo de Taura, cada vez que pasa lo otro,
su imagen, su credibilidad se ve en juego y ellos no van a permitir eso. Entonces, la cosa es que el presidente debe tener claro que las Fuerzas Armadas son disciplinarias, son jerárquicas, van a recibir indicaciones, direccionamiento estratégico, pero tampoco pueden irse en contra de los principios y valores militares. Entonces, ahí también eso hay que estudiar. El que un comandante del ejército te renuncia a las 2, 3 semanas significa, es mucho. Ya dice mucho de lo que está pasando en el gobierno sobre lo que ellos intentan hacer. Entonces, como te ¿Acaso digo, sobre estos ahorita el últimos gobierno, abusos que se evidenciaron en el video tendrían que darse de baja estos militares de amparo a su criterio? por supuesto, esos militares mancharon su uniforme, esos tipos que van y patean en el suelo a una persona que está casi muerta, o sea, no es un trabajo militar. Y ellos mancharon, y cuando tú manchas tu uniforme policial, militar o el que sea, o un mandil que tú puedes llevar, tú no puedes regresar, tú tienes que salir, que realmente lo que estás haciendo es afectando a tus compañeros, a tus jefes, al mando. Entonces, y como pasó en Taura y que estuvo bien, esos militares no tuvieron un buen procedimiento, se equivocaron en el protocolo, hay que seguir investigando por temas de, ¿no es cierto?, desaparición forzada. Y evidentemente en este caso ellos tienen que ser identificados, judicializados, entregados a la justicia, así como decíamos, estas personas que secuestraron, tenían estas granadas, quisieron bajarse un helicóptero, o sea, no se puede aceptar. Entonces, esta gente también tiene que ser identificada, prestada, judicializada y terminar en la cárcel, porque en el Ecuador no puede haber impunidad. El más grande problema de seguridad en el Ecuador es la impunidad. Claro, es No hay pensar que puede hacer impunidad lo que más del quiera y noventa que por ciento. no te va a pasar nada. Gracias a Jean Paul Pinto, máster en prospectiva y seguridad, por darnos su perspectiva respecto a este tema del abuso, de la violencia en las protestas. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, pues un excelente día para todos y esperemos mejores días para el Ecuador, como siempre digo.